Con el permiso de la presidencia, bienvenido, señor secretario José Antonio Meade, compañeras y compañeros legisladores. La volatilidad de los mercados internacionales de materias primas se ha presentado en productos como el petróleo, los minerales y los granos. Por el lado de los granos, cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura indican que al mes de agosto de 2011, los precios de los alimentos a nivel mundial aumentaron 26.4% respecto al mismo mes de 2010, en tanto que los precios de los cereales crecieron en 36.3%. En agosto de 2011, los precios de los alimentos crecieron 5.47% anual, con lo que se confirma que aumentan a un ritmo mayor al que lo hace la canasta básica y el índice nacional de precios al consumidor, que en el mismo mes aumentaron 3.56 y 3.42%, señalando que los precios como la tortilla y el pan crecieron con mayor magnitud al reportar tasas de 16 y 10% respectivamente. Ante el encarecimiento de los costos de producción de productos básicos y el mayor precio de los alimentos, en su opinión, pregunto, ¿cuál sería la afectación principalmente en la población de menores ingresos, misma que destina más del 60% de los mismos en alimentación? En las políticas y estrategia programática, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público menciona como una de las metas mejorar la administración tributaria, fomentando el cumplimiento equitativo y en el pago de impuestos y reduciendo la evasión fiscal, y durante enero-junio de 2011, los ingresos tributarios no petroleros fueron inferiores en 46,017 millones de pesos, debido principalmente a elevadas devoluciones del impuesto al valor agregado. Señor secretario, pregunto, ¿cuál es la razón de las elevadas devoluciones al impuesto al valor agregado, que en el primer semestre de este año fueron mayores en 31.7% en términos reales? En su opinión, medidas como la eliminación de la ley de impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, así como el beneficio en deducibilidad de colegiaturas propuesto por el Ejecutivo, pregunto, ¿fortalecen la política de ingresos y benefician a los más desprotegidos en nuestra sociedad? A junio de 2011, el Registro Federal de Contribuyentes se conformó por 35.1 millones, lo que representa un incremento de 13.71% respecto al año pasado, y la Secretaría de Hacienda indica que durante este periodo la efectividad de fiscalización se ubicó en 98.5%, es decir, que por cada 100 revisiones, más de 28 resultan con observaciones. En este sentido, vuelvo a preguntar, ¿a cuántos contribuyentes se han dado de alta en los procesos de inscripción masiva por información proveniente del impuesto a los depósitos en efectivo? ¿Y a cuántos de ellos se les ha practicado una auditoría? En modo alguno se puede afirmar que México sea inmune a esta crisis internacional, ya que, entre otras cosas, se ve afectado por la producción de la demanda externa, la caída del precio de las exportaciones, el difícil acceso al sistema financiero, la salida de capitales y el elevado grado de incertidumbre, entre otros. En este escenario, las políticas públicas tienen la doble tarea de estabilizar el crecimiento económico de los países con medidas anticíclicas e idear instrumentos para proteger la población más vulnerable de los impactos distributivos negativos. Preguntaría, ¿cuáles considera son las medidas anticíclicas y qué programas son los más eficientes para la protección de los más vulnerables? Por su respuesta,
Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. Tiene la palabra el ciudadano secretario de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias, señor diputado. El crecimiento del país hacia adelante descansa básicamente en 4 objetivos, o descansa en 4 motores. Por un lado, exportaciones, por otro lado, inversión, por otro lado, consumo y finalmente el gasto público. En materia de exportaciones, el crecimiento en épocas recientes ha sido estimulante. Nos damos cuenta de 2 realidades. Primero, México ha venido incrementando su porcentaje de exportaciones respecto a Estados Unidos, incluso a pesar de que este país no está exhibiendo el dinamismo que nos gustaría. Y segundo, México está diversificando sus exportaciones en el resto del mundo. Tanto a Estados Unidos como al resto del mundo, el porcentaje de las exportaciones está creciendo a más de 2 dígitos. Está creciendo arriba de 15% a Estados Unidos y arriba de 17-18% al resto del mundo. Esto refleja que México ha venido logrando incrementos importantes en su competitividad y permite, por lo tanto, que la exportación siga siendo un motor del crecimiento, aún frente a un crecimiento anémico de nuestros principales socios comerciales. Igualmente, en materia contracíclica, inversión y consumo, que son fundamentalmente elementos del mercado interno, han exhibido un comportamiento razonable y positivo. En un entorno de estabilidad y de bajas tasas de interés y de inflación, la inversión ha venido creciendo, el último dato, a más de 11%. Se refleja también este mayor dinamismo en el dato de ventas de la ANTAD, en el dato de ventas a menudeo, en el dato de inversión en manufacturas, y todo ello se traduce en que se consolide el repunte relevante que estamos viendo en el empleo y que repunte también y se fortalezca la inversión. Ahí es interesante contrastar cómo compara la evolución de la economía mexicana en el corto plazo respecto en concreto a los Estados Unidos. Si revisamos la década de los 80, de los 90 y esta última década, esta es la primera en donde México exhibe un crecimiento más dinámico respecto del que se ve en los Estados Unidos. En la época de los 80 y en la década de los 90, México de hecho creció menos, y eso descansa en todos estos elementos de política que hemos comentado, en materia del estímulo fiscal para el año que entra, en promover un mayor financiamiento sin debilitar al sistema financiero, en seguir y profundizar con la agenda de reformas profundas. Y si vemos eso que ha implicado, por ejemplo, en materia de PIB, si vemos Estados Unidos contra México de 2000 a 2011, nuestro PIB ha crecido 22.5, el de ellos 20. Nuestro consumo privado ha crecido 34.5, el de ellos 25.2. La inversión física nuestra, que es probablemente el indicador más dramático, ha crecido 34.7, el de ellos ha decrecido en 3.8. La producción industrial en México ha crecido 15%, la producción industrial en Estados Unidos ha crecido 1.6%. La manufacturera aquí 14.6 en ese lapso, allá 1.8. Nuestras exportaciones 125, allá 104, y nuestro empleo formal 23% y allá ha caído 0.2. Eso refleja que la política de estabilidad ha venido dando buenos resultados, que la política de acceso a satisfactores permite también mejores alicientes. Parte de la reforma fiscal relevante en 2008 implicó la introducción del impuesto a depósitos en efectivo. Este impuesto pretendía ciertamente un objetivo de mayor control, de mayores elementos de información y por lo tanto de mayor capacidad y más asertiva capacidad de fiscalización por parte del sistema de administración tributaria. Puntualmente, el IDE se ha traducido en 53.810 propuestas de fiscalización a contribuyentes que realizaron actividades económicas por las que no declararon ingresos o lo hicieron incorrectamente, 339 propuestas de fiscalización para la recuperación de saldos a cargo de contribuyentes, casi 7,000 revisiones, obteniendo una recaudación secundaria de 530 millones de pesos. Nos permitió recaudar del 2010 a julio de 2011 un importe de 234 millones de pesos por parte de las instituciones financieras,
requerir a más de 30,000 personas presuntamente no inscritas a que aclararan su situación en el Registro Federal de Contribuyentes, 121,852 inscripciones por autoridad de los contribuyentes sin RFC, reactivar más de 24,000 contribuyentes que habían declarado actividades suspendidas, realizar actos para ubicar el domicilio de 29,634 contribuyentes y ha permitido además que los contribuyentes corrijan su RFC en un monto de 384,610 contribuyentes. Ha sido un impuesto que nos ha permitido mejores elementos de control y ha sido, por lo tanto, una adición bienvenida a nuestro sistema tributario. Muchas gracias. Para comentarios tiene el uso de la voz el diputado José Isabel Mesa Elizondo. Por su respuesta, gracias, señor secretario. Los mexicanos hemos aspirado y aspiramos a tener un México próspero, un México que verdaderamente nos brinde la oportunidad de tener garantías de vivienda, de escuela, de trabajo, de seguridad. Seguro estoy que los diputados y diputadas tendremos que analizar cabalmente, muy profesionalmente, el paquete fiscal, la ley de ingresos, de egresos, que nos permitan garantizar la cobertura de la educación, que nos permitan garantizar el empleo, que nos permitan garantizar todo aquello que tendrá que redundar en beneficio del pueblo mexicano. Por ello es que Nueva Alianza insistimos en que primeramente tengamos que cumplir con lo que se mandata dentro de nuestra Constitución. Tendremos que cumplir de lo que se mandata en todos los ordenamientos que nos rigen al pueblo mexicano. Por ello exigimos y demandamos que se genere un mayor esfuerzo, que se vea la voluntad de los gobiernos, del color que sea. En Nueva Alianza nos interesa la suma de esfuerzos, de trabajo, de capacidades que nos brinden la oportunidad de poder encontrar los objetivos que verdaderamente vengan a incidir en beneficio del pueblo mexicano. Por ello estoy seguro que en esta legislatura haremos nuestro máximo esfuerzo para modificar y poder encontrar la respuesta de los ciudadanos. Sé que existe voluntad, pero sé que no es la suficiente. Se ha visto que no completamos con este presupuesto, pero también se ha visto que tenemos los diputados un gran compromiso con los ciudadanos y por ello insistiría para que juntos conjuntemos ese esfuerzo y ese trabajo y esas capacidades que nos brinden la oportunidad de darle al pueblo mexicano la respuesta que está esperando. Terminaría preguntándome nada más, ¿qué tipos de mexicano queremos? ¿Cualquier mexicano o los mejores mexicanos? ¿Qué tipo de gobierno deseamos? ¿Cualquier gobierno o el mejor gobierno? ¿Qué tipo de diputados queremos como pueblo? ¿Cualquier diputado o a los mejores diputados? Eso seamos los mejores diputados y brindémosles la respuesta que nos están demandando legítimamente. Gracias, señor.